Bienvenidos al vídeo 31 del curso de estadística para mayores de 25 años, que hoy empieza el tema 3, el de probabilidad. Trataremos en este primer vídeo de probabilidad los experimentos y sucesos. Definiremos estos y trabajaremos algunos conceptos generales de experimentos y sucesos. Primero definamos lo que son los experimentos. Los experimentos son todas aquellas acciones que pueden dar posibles resultados. Vamos a ver qué tienen que cumplir estas acciones para ser experimentos. Pues que se puedan repetir muchas veces, que den resultados identificables y claros, no puede ser que uno dude si ha dado una cosa u otra, y que los posibles resultados se conozcan de antemano, antes de hacer el experimento. Si sabemos antes de hacer un experimento, ya sabemos lo que va a salir, no los posibles resultados, sino el resultado que va a ocurrir, decimos que es determinista. Por ejemplo, si yo tengo un boli en la mano y abro la mano, no me puedo preguntar, ¿irá para arriba o irá para abajo? Si solo abro la mano, la gravedad lo atraerá y caerá hacia abajo. Por lo tanto, yo sé lo que va a ocurrir. Esto se llama un experimento determinista, porque está determinado lo que pasará. Sin embargo, si hay varias posibilidades y cada vez ocurrirá un resultado diferente que yo no pueda prever, se dice que el experimento es un experimento aleatorio. Vamos a definir lo que son ahora los sucesos. Los sucesos son todos los posibles resultados de un experimento. Entonces, si el experimento, y nosotros ahora ya vamos a hablar de experimentos aleatorios, ya no hablaremos más de deterministas, en un experimento aleatorio no podemos prever cuál de los resultados va a ocurrir. El resultado que ocurra, el resultado que se dé, será un suceso elemental. Y podemos combinar varios sucesos elementales para crear sucesos compuestos. Hablaremos un poco más de ello. Los sucesos normalmente se representan con letras mayúsculas, A, B, C, esto es el nombre que se les da, y se les tiene que definir, se tiene que decir en qué consiste el suceso, y lo podemos hacer con una fórmula o con su descripción. Vamos a ver un caso y aclararemos algunas cosas de sucesos y experimentos. El experimento será tirar un dado. Fijaos que esto no es determinista. ¿Por qué? Porque no sé qué número va a salir. Puede salir cualquiera de las caras del dado. Es, por lo tanto, un experimento aleatorio. Son los que trabajaremos siempre. ¿Cuáles son sus sucesos elementales? Pues cada cara es un suceso elemental. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Puede salir cualquiera de estas caras. Y podemos crear sucesos compuestos. Por ejemplo, puedo decir que X sea igual a o mayor que 2. Eso significa que los sucesos incluidos aquí, los sucesos elementales incluidos en este caso serían serían el 2, puesto que puede ser igual que 2, y los mayores 3, 4, 5, 6. También podríamos definir mayor que 2, menor que 5, menor o igual que 5, múltiplos de 2, este puntito aquí encima del 2 quiere decir múltiplo, impares, definir algunos sueltos, 1, 5, 6, por ejemplo. Vamos a dibujar en este diagrama que hay aquí, vamos a marcar cada una de las caras de los dados. Aquí tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Bien, cada punto de esto representaría una cara del dado. ¿Cómo sería el suceso X mayor o igual que 2? Voy a limpiar esto, pues este X mayor o igual que 2, X es el suceso que va a salir, puede ser mayor o igual que 2. Pues igual que 2 sería un 2, mayor que 2 sería el 3, el 4, el 5 o el 6. Vamos a dibujar esto, vamos a hacer una línea que encierre todos estos valores. Aquí la tenemos, es esta línea azul, y esta línea azul representa este suceso de aquí, el suceso A.
Vamos a hacer otro suceso. Vamos a limpiar todo. Vamos a ver cómo sería el suceso B. Este que dice que x tiene que ser mayor que 2. Fijaos que en este caso no incluye el 2. No dice igual que 2 o mayor que 2. Solo dice mayor. Por lo tanto, los elementos que entrarán serán el 3, el 4, el 5 y el 6. Vamos a hacer una línea que encierre estos valores y vemos que el suceso B sería el que representa la línea roja, porque hemos incluido todos los elementos que son mayores que 2. Limpio esto y vamos a ver cuál sería, por ejemplo, el suceso C, x menor que 5, este suceso de aquí. Pues menor que 5 quiere decir que el 5 no está incluido, puesto que no hay un signo igual, y estarían el 1, el 2, el 3, el 3 y el 4, puesto que el 5 es igual a 5, cosa que no está incluida, y el 6 es mayor que 5 y no está incluida. Vamos a hacer una línea que incluya estos valores y sería esta línea de aquí. Esta línea verde representaría el suceso C. Vamos a limpiar esto. Vamos a ver otro suceso, el D. Este suceso D dice que son las x que son iguales o menores que 5. Igual quiere decir que el 5 sí que está incluido y los menores son 4, 3, 2, 1. Vamos a trazar una línea que incluya estos valores y fijaos que esta línea lila encerraría o determinaría cuál es el suceso D. Limpiamos de nuevo. Vamos a ver el suceso siguiente. El siguiente sería el E. Múltiplos de 2. Múltiplos de 2 son 2, 4 y 6. Vamos a hacer una línea que encierre estos valores, esta línea marrón, y esto representaría el suceso E. Vamos a limpiar. Vamos a ver ahora el suceso siguiente, que sería el suceso F, impar. Impar, pues son el 1, el 3 y el 5. Vamos a hacer una línea que incluya estos valores del dado. Y sería esta línea lila. Bien, esta línea representaría el suceso F. Limpiamos esto. Vamos a ver el último suceso que hemos comentado aquí, el suceso compuesto 1, 5, 6, que será el suceso G. El 1, el 5 y el 6 son estos tres valores de aquí. Trazamos una línea que encierre estos valores y esto nos representará el suceso G. Hay una cosa que hay que tener muy presente aquí. Cuando yo tiro el dado, es decir, cuando hago el experimento, solo va a suceder un suceso elemental. No sé cuál, no sé si el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, pero solo va a suceder uno. ¿Qué es lo que estoy haciendo, por ejemplo, cuando hablo de este suceso G? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo, salga el que salga, a mí me iría bien que salga o el 1, o el 5, o el 6. Va a salir cualquiera, pero a mí hay tres que me van bien. El dado no va a salir, no va a quedar de canto y se van a ver las caras del 1, del 5 y del 6. Esto es imposible. Lo que va a ocurrir es que va a salir una cara y puede irme bien si es un 1, un 5, un 6, o no me puede ir bien si es un 2, un 4, un 3. Por lo tanto, el suceso compuesto siempre es una cosa, un pensamiento de mi cabeza, porque realmente cuando tiro el dado solo sale un valor, un suceso elemental. Al conjunto de todos los sucesos elementales se le llama espacio muestral. Es decir, que el espacio muestral contiene todos los sucesos elementales. Evidentemente también contiene todos los compuestos que pueda imaginarme. Fijaos que las líneas que hemos hecho antes estaban dentro siempre del espacio muestral. Pero la gracia es que tiene todos los sucesos elementales. Bien. Vamos a hablar un poquito más de experimentos y sucesos, sobre todo de sucesos, algunos especiales. Veamos el primer suceso especial. El primer suceso especial es el suceso seguro. ¿Qué quiere decir suceso seguro? Quiere decir que siempre va a ocurrir. Y se le señala con esta letra griega que es una omega mayúscula. Y en el caso del dado sería, si yo
en mi cabeza digo, me iría bien que salga o el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6. Imaginemos que es una apuesta. Yo digo, apuesto a todos los números. Claro, siempre voy a ganar. Por eso es un suceso seguro. El otro caso, el opuesto, sería el suceso imposible, que es aquel que no ocurre nunca. Por ejemplo, en el caso del dado, si yo digo, voy a apostar al 7, evidentemente no voy a ganar nunca. Otro tipo de suceso especial es el suceso complementario de uno que me dan. Suceso complementario de A, vamos a poner. ¿Qué es el suceso complementario de A? Pues es el suceso que tiene solamente los elementos que le faltan a A para completar todo el espacio muestral. Y se indica con el símbolo A y una rayita encima. Se llama A complementario o a barra también hay quien le llama, pero bueno, es el complementario, es el suceso complementario. Por ejemplo, imaginemos que en un dado se define el suceso A como los impares. Bien, ¿cuál será su suceso complementario? Pues aquí tenemos nuestro espacio muestral y los impares son el 1, el 3 y el 5, que son estos que he marcado aquí con la línea azul. ¿Cuál será el suceso complementario de A? Pues serán todos los elementos que no estén en esta línea azul, dentro de esta línea azul, y que completen el espacio muestral. Es decir, estamos hablando de este 2, de este 4 y de este 6. Los ponemos dentro de una línea cerrada, que es esta roja, y entonces esta roja sería el complementario de A. Se escribe así. Fijaos que, de hecho, estos son los pares. El complementario de los impares son los pares. Es importante ver que cuando ponemos juntos un suceso y su complementario, tenemos todo el espacio muestral. Seguimos. Veamos lo que es la unión de sucesos. La unión de sucesos se señala con esta U un poco grande, y se lee A unión B. A unión B. Es un nuevo suceso que contiene los elementos de los dos sucesos originales A y B. Contiene, si A pues tenía unos elementos, B tenía otros elementos, pues ahora la unión es la que contiene los elementos de ambos. Por ejemplo, imaginemos que en un experimento tirar un dado se desea unir los sucesos A, que son las X mayores que 2, y los elementos de, con el suceso B, que tiene los elementos pares. ¿Cuál es este suceso A unión B? Pues veámoslo en nuestro diagrama. Esto que he señalado con la línea azul es el suceso A, los mayores que 2, y el B es este que señalo con la línea roja, 2, 4, 6, que son los pares. Y A unión B, ¿qué será? Será este conjunto o este grupo de sucesos encerrados en la línea verde. ¿Por qué? Porque contiene tanto los rojos como los azules. Todo esto está muy bien, pero fijaos que, bueno, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, pero tenemos un problema y vamos a ver cuál es. ¿Cuántos elementos había en el conjunto o en el suceso A? En el suceso A, que es el azul, había 4 elementos. ¿Cuántos elementos había en el suceso B? En el suceso B, que es el rojo, había 3 elementos. Y si pongo ahora el A unión B, ¿cuántos elementos me han salido? Pues fijaos, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Pero si yo sumo estos 4 y estos 3, los 4 del A y los 3 del B, no me da 5, me da 7. ¿Qué está pasando aquí? Pues está pasando que hay dos elementos que son este, el 4 y el 6, que los he contado 2 veces. Las he contado con el conjunto o el suceso azul y los he contado con el suceso rojo. Por lo tanto, hay que descontarlos. Para saber el número de elementos que tendrá la unión A, unión B, tendré que contar los elementos de A, sumarle los elementos que hay en B
y restar los elementos repetidos. En este caso, fijaos, lo voy a poner con números, los elementos que hay en A unión B son los elementos de A. Hemos dicho que 4. Los elementos de B, ¿cuántos hay? 3. Y hay con descontarle los repetidos. Los repetidos son el 4 y el 6, por lo tanto hay que restarle 2. Y si hacemos 4 más 3, 7 menos 2, dará 5, que son los elementos que hay en A unión B. Esto veremos que nos genera luego algún tipo de formulita un poco complicada y que no es muy intuitiva, pero funciona así. ¿Qué es la intersección de sucesos? La intersección de sucesos es ni más ni menos que aquellos elementos que pertenecen a la vez a los dos sucesos iniciales. A intersección B, que es como se lee esto de aquí, A intersección B, es un nuevo suceso que contiene los elementos que pertenecen tanto a A como a B. Vamos a verlo en nuestro diagrama. Imaginemos que volvemos a tener el experimento de antes, tirar dados y el suceso X mayor que 2 y el suceso B, que son los pares. ¿Cuál es el suceso A intersección B? Pues vamos a ver nuestro diagrama. Tenemos nuestro primer suceso A será las X mayores que 2. Estamos refiriéndonos a este suceso azul. ¿Cuál es? Lo hemos hecho antes, es el mismo que hemos hecho antes. ¿Cuál es este suceso B? El suceso B son estos elementos que está en el conjunto o en el suceso rojo. ¿Cuál es la intersección? Pues aquellos que pertenecen tanto al conjunto o al suceso rojo como al suceso azul. Fijaos, el 5 solo pertenece al azul, por lo tanto este fuera. El 2 solo pertenece al rojo, fuera. El 3 solo pertenece al azul, fuera. El 1 no pertenece a ninguno de los dos, fuera. ¿Cuáles son los elementos que pertenecen tanto al rojo como al azul? El 4 y el 6. Por lo tanto, esto sería nuestra intersección. Lo señalo en verde y tenemos, aquí lo señalamos de manera escrita como elementos del conjunto. Vamos a ver ahora un tipo diferente o especial de intersección. Es lo que se llaman los sucesos disjuntos. A veces sucede que dos sucesos no tienen ningún elemento común. Entonces se dice que A intersección B es igual a vacío, a cero, a nada. Entonces, cuando ocurre esto, se dice que los sucesos A y B son disjuntos. O sea, disjuntos quiere decir que no tienen intersección. Vamos a ver esto con un ejemplo. Va a ser el ejemplo 58. Imaginemos que en un experimento tirar el dado se tienen dos sucesos. El suceso A, este suceso A, que consiste en aquellas caras del dado que son mayores que 3. Y el suceso B, que son aquellas caras del dado que son menores que 3. Fijaos que el 3 no está en ninguno de los dos. En uno son los mayores, es decir, 4, 5, 6, y en otro están los menores, 1, 2. Pero el 3 no está ni en uno ni en otro. Entonces nos preguntan cuál es el suceso intersección. Pues vamos a hacer nuestro diagrama como siempre y vamos a ver cuál es cada uno de estos sucesos. El A será este de aquí. Será mayores que 3, pues el 4, el 5, el 6. El B, ¿cuál será? Será los menores que 3, el 1 y el 2. Fijaos que el 3 no está ni en el uno ni en el otro. Pero además pasa otra cosa. No hay ningún elemento que pertenezca al suceso A, el azul, y también pertenezca al suceso B, el rojo. No hay ninguno. Por lo tanto, en nuestro caso, la intersección es igual al conjunto vacío, se llama o a cero, a nada. Y se dice que son disjuntos. Fijaos, como cosa para pensar un poco, los sucesos complementarios siempre son disjuntos. Un suceso, como ya hemos utilizado la I, la B, ahora utilizo la C como nombre de suceso. C intersección con C barra, con C complementario, siempre es cero. No hay intersección, son disjuntos. Por último, vamos a volver a trabajar con aquella fórmula de la unión de sucesos. Sería la unión de sucesos, pero con la fórmula completa.
volvamos al ejemplo 57. Teníamos un experimento que era tirar un dado y se tenían que unir los conjuntos, los sucesos A, que era X mayor que 2, y B, los pares. Y nos preguntaban cuál era el suceso A unión B. Aquí tenemos nuestro diagrama, aquí tenemos el suceso A, aquí tenemos el suceso B y aquí teníamos el suceso A unión B. Decíamos que aquí había problemas a la hora de contar porque la unión tenía 5 elementos, estos 5 de aquí, 2, 3, 4, 5, 6. Sin embargo, si contábamos los elementos de A eran 4 y si contábamos los elementos de B eran 3 y sumaba 7. Entonces habíamos dicho que, dado que la unión tenía 5 elementos, A tenía 4, B tenía 3, esto no cuadraba, 7 por un lado y 5 por otro no cuadra. ¿Qué habíamos hecho? Habíamos dicho que el número de elementos de la unión consistía en coger el número de elementos de A, sumarlo al número de elementos de B y quitar los repetidos, porque los habíamos contado 2 veces, los quitamos una de las 2 veces. Ahora que sabemos lo que es la intersección, de hecho, los elementos repetidos, este 4 y este 6, son la unión de la intersección de A y B. Por lo tanto, en lugar de poner elementos repetidos, ponemos el número de elementos de A intersección B. Y además pasa otra cosa. Si los sucesos son disjuntos, es decir, no tienen intersección, este último sumando o restando desaparece y solo nos queda, para saber el número de elementos de la unión de A, B, hay que contar los elementos de A y sumarle los elementos de B, el número de elementos de B. Porque no hay que restar nada, puesto que no hemos contado nada 2 veces, porque no había ninguna intersección. Y esta fórmula nos aparecerá más adelante cuando hablemos de probabilidades. Y aquí acaba este vídeo. En la descripción os voy a dejar enunciados de problemas relacionados con el contenido y también os voy a dejar ejercicios de teoría. Como siempre os dejaré mi correo electrónico donde podéis contactar conmigo y nos vemos ya en el siguiente vídeo, que será el número 32 y en el que hablaremos ya de probabilidad. Saludos.